Algunos de ustedes han venido hoy y se lo agradecemos que no pudieron estar con nosotros ayer y como estamos continuando con lo que decíamos ayer, les daré un pequeño resumen de lo que cubrimos anoche. Estamos hablando de este tema del antiguo pacto y el nuevo pacto. Es un tema que ha estado presente ante el pueblo de Dios por mucho tiempo, desde los tiempos de los apóstoles y de la iglesia cristiana emergente. El tema de cómo los seguidores de Yeshua, y voy a usar su nombre hebreo, Yeshua, es frecuente que lo llamemos por su nombre griego castellanizado, Jesús, pero desde los tiempos de Yeshua y la iglesia cristiana emergente siempre se discutía cuál era la relación de la iglesia con el pueblo de Israel. Y eso dependía de la respuesta a otra pregunta más general, es decir, ¿cuál es la relación de las escrituras que son escritas antes de la llegada de Yeshua con las escrituras escritas después de su llegada, que muchas veces son llamadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Anoche nos dimos cuenta, o quizás se nos fue recordado, que la palabra latina testamentum es el origen de la palabra castellana testamento y es la palabra en latín para decir pacto. Es como la Biblia Vulgata traduce la palabra pacto por todo el Antiguo Testamento o Tanaj y el Nuevo Testamento o las escrituras apostólicas. Entonces, cuando decimos Antiguo Testamento, en nuestras mentes estamos pensando en una colección de libros, pero ese título originalmente fue dado para significar el Antiguo Pacto. Cuando hablábamos del Nuevo Testamento, estamos hablando generalmente de los libros de Mateo, Apocalipsis, y los llamamos el Nuevo Testamento, pero originalmente se le dio ese nombre porque se creía que eso era el Nuevo Pacto. Y fue eso el Nuevo Pacto de que hablaba Jeremías. También se nos fue recordado anoche que la palabra o la frase Antiguo Pacto o Antiguo Testamento se encuentra una sola vez en la Biblia, solo una vez. Y llegamos a la conclusión de que no hay manera en que uno pueda decir que Génesis a Malaquías o los libros del llamado Antiguo Testamento sean equivalentes al Antiguo Pacto, ni tampoco que los libros de Mateo a Apocalipsis sean equivalentes al nuevo pacto de que hablaba Jeremías. Cuando Yeshua dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, no estaba diciendo que esto era los libros de Mateo Apocalipsis en mi sangre, estaba diciendo algo diferente. Y así empezamos a preguntar qué queremos decir cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchas veces oímos discusiones en que se dice que el antiguo pacto ha quedado abolido y que nosotros somos parte del nuevo pacto, pero cuando empezamos a preguntarles, ¿pero qué quieren decir con antiguo pacto y nuevo pacto? A menudo quedamos preguntándonos qué es exactamente el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando estudiamos la segunda de Corintios 3, que es la única vez en que se usa la expresión antiguo pacto en la Biblia, vimos que no era posible que pudiera significar un medio de salvación diferente, ¿verdad? Les he preguntado a personas en grupos como este, ¿creen que el medio de salvación de las personas haya sido diferente bajo el antiguo pacto que el medio de su salvación bajo el nuevo pacto? Y oigo a muchas personas decir, sí, es lo que me enseñaron. Y notamos anoche que eso no era lo que pensaba Pablo, porque Pablo menciona a Abraham y a David en Romanos capítulo 4 como ejemplos de lo que significa ser salvos por la fe, y de la misma manera en que fueron salvos los creyentes romanos a quienes él escribía. Entonces, ¿qué es el antiguo pacto? Llegamos a la conclusión de que el antiguo pacto era exactamente de lo que Jeremías hablaba cuando dijo el pacto que ellos rompieron. Es decir, el antiguo pacto es cuando la gente, particularmente en este caso de que habla Pablo en 2 de Corintios 3, cuando los judíos leyeron la Biblia que tenían en aquel entonces, que habría sido de Génesis a Malaquías, aunque eso no es necesariamente el orden que tenían en los manuscritos, pero es el orden que tienen en nuestras Biblias, que cuando la leyeron sin el Espíritu de Dios, sin que el Espíritu iluminara el texto, era el antiguo pacto. ¿Por qué?
porque la Biblia sin la obra del Espíritu no tiene habilidad alguna para cambiar la vida de una persona para la fe en Dios. La Biblia por sí solo no tiene ese poder. La letra por sí solo, ¿qué? Mata, condena. La letra con el Espíritu, sin embargo, ¿qué? Trae vida. Y se acordarán que anoche notamos cómo Pablo utilizaba el concepto del velo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía, ¿verdad? Así que tapó la cara con un velo y nos preguntamos por qué habría hecho Moisés eso. Y llegamos a la conclusión de que realmente no nos dice por qué. En el libro del Éxodo, donde se nos da esta historia, nos dice exactamente por qué lo hizo, sino que dice algo muy importante. Dice que puso un velo sobre el rostro para que no vieran la gloria. Cuando miramos otra vez lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3, nos dimos cuenta de que él decía lo mismo empleando una palabra griega, katargeo, la cual significa incapacitar. Entonces el velo se ponía sobre el rostro de Moisés para incapacitar la gloria. ¿Qué habría sido que hubiéramos esperado que hiciera la gloria? Que exhibiera él cuya gloria era. Pero ¿de quién era la gloria que resplandecía en el rostro de Moisés? ¿Fue la gloria de quién? Fue la gloria de Yeshua. Esto, como lo sabemos, dice en Éxodo 24 que subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Pero no es ahí donde termina. Dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Moisés, al parecer, vio a un Yeshua preencarnado en forma humana. Entonces la gloria que se tapaba era la misma gloria de Yeshua. ¿Por qué querría Dios esconder de Israel la gloria de Yeshua? Bueno, no había respuesta a esa pregunta, es un misterio, pero también era un misterio para Pablo. Dijo que había ocurrido un endurecimiento parcial de Israel para permitir la entrada de los gentiles. Usa otras metáforas. Las ramas son desgajadas para que las ramas silvestres pudieran ser injertas. Y termina ese pasaje en Romanos 11 con todo el misterio, la gloria, la naturaleza inescrutable de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, ¿verdad? Inescrutables sus caminos. Y así llegamos a darnos cuenta de que Pablo no hacía un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablaba de leer la Biblia con la fe en Yeshua y con la asistencia del Espíritu Santo en vez de leer la Biblia sin ellas. Ahora me dirán, espera un momento, Tim, ¿cómo cambiaste de Moisés con velo a la Biblia con velo? Bueno, es exactamente lo que hace Pablo. ¿Por qué? Cuando decimos que leemos a Moisés, ¿qué significa? Significa que leemos la Torá, estamos leyendo la ley, leemos los primeros 5 libros de la Biblia. Es lo que significa leer a Moisés. Si Moisés tenía un velo para que no se viera la gloria, lo que dice Pablo es que sin el Espíritu, ese rollo de la Torá que sacan y ponen en la bima en cada Shabbat, como hacían en el primer siglo, y empiezan a leerlo, tiene un velo sobre él. ¿Y qué está tapado? La gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Yeshua. Cuando leen ese rollo de la Torah, no ven a Yeshua ahí. Eso es el antiguo pacto. Pero cuando hay fe en Yeshua, ese velo es quitado por el Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué ven en la Torah todo el tiempo? Ven a Yeshua. Y así contemplábamos cómo debía haber sido para el apóstol Pablo haber vuelto a leer el libro que había estudiado desde que era un niño pequeño, ahora con ojos nuevos, literalmente, ¿verdad? Había quedado ciego, las escamas cayeron de sus ojos para que recobrara la vista y fue y estudió. Bueno, suponemos que estudió, aprendió mucho mientras estaba viviendo en el desierto y volvió a leer esa Biblia. ¿Y a qué conclusión llegó? Que Yeshua se encuentra en toda la Biblia.
Esto, por supuesto, es lo que Yeshua mismo dijo en el camino a Emaús a los discípulos. Dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así, en estas sesiones miramos y vimos que no es el caso que las palabras de la Torah representen un contraste con las del Evangelio. Las cosas que Dios reveló a Israel en el llamado Antiguo Testamento no son algo contrario a lo que revelaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es una sola historia completa, un solo pacto íntegro. Ahora, rápido, porque necesitamos continuar con lo que debemos hacer esta noche, con lo nuevo. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 8. Pero ¿qué decidimos que era el nuevo pacto? Y estudiamos a Jeremías 31, versículos 31 a 34, y dijimos, ¿qué tiene de nuevo el nuevo pacto? ¿Es algo nuevo que uno es salvo por la fe en Yeshua? No. Hasta David miró hacia el futuro y vio la resurrección del Mesías, lo cual significa que también debe haber sabido de su muerte, ¿verdad? Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. David dijo, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y sabemos que nadie es salvo aparte de lo que Dios ha hecho en su Hijo Yeshua. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Leímos cuidadosamente que Jeremías dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego continúa diciendo, y este es el pacto que haré con la casa de Israel. E inmediatamente vimos que iba a hacerse en una época en que Israel y Judá, es decir, las tribus del norte y las tribus del sur, se hayan reunido como una nación. Y Ezequiel lo profetiza, ¿no? En el capítulo 37 y en otros lugares. Y luego dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo diciéndole conoce al Señor. Les voy a hacer un pequeño examen aquí. ¿Cómo entendimos la palabra conoce? Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor, porque todos lo conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Sí, en el sentido bíblico, es decir, tener una relación dentro del pacto, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo diciéndole sé fiel al Señor. Y descubrimos, entendimos inmediatamente, esto aún no ha pasado. Así que el nuevo pacto sigue en proceso de cumplirse. Será cumplido al final cuando se cumpla en la nación de Israel. Nosotros hemos entrado como primeros frutos, hemos entrado como el cielo que clarea anunciando esta redención final de que Pablo mismo habla en Romanos 11, versículos 25 y 26. Dice, y entonces todo Israel será salvo. Ahora, cuando enseño este tipo de lección, otros me han dicho, espera un minuto, espera solo un minuto, ¿y qué de Hebreos 8? Bueno, algunos dirían, ¿y qué de todo el libro de Hebreos? Y otros dirían, ¿y qué de todo el libro de Gálatas? Solo tenemos unas pocas sesiones, así que no podemos tratar todo esto esta noche, entonces estudiemos Hebreos 8. Y la pregunta es, ¿qué es nuevo y qué está próximo a desaparecer? Cada vez que veo una nueva traducción al inglés, este es uno de los textos que siempre consulto para ver cómo lo tradujeron. Hay varias cosas interesantes en las traducciones al inglés de este texto. Estudiémoslo. Hablemos un poco de la historia de Hebreos 8. Voy a arriesgarme un poco aquí. No insistiría en esta interpretación ni tampoco diría que será cierta, pero he pensado en la posibilidad de que quizás el libro de Hebreos fuera escrito después de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo fue en el año 70. Hay algunos expertos que insisten tajantemente en que el libro de Hebreos, la epístola a los hebreos, a los judíos mesiánicos, fue escrito antes de la destrucción. Yo encuentro algunas cosas en el libro que me hacen pensar que fue escrito después de la destrucción. Estoy tomando este punto de vista en este estudio. Ustedes pueden, si quieren, tomar otro punto de vista. No puedo documentar mi tesis claramente, pero creo que existen suficientes pruebas para considerarla por lo menos como una posibilidad.
¿Por qué sería importante que yo comenzara con esto? Pienso que una de las cosas más importantes que ocurre en el libro de Hebreos era una pregunta poco definida que hacían otras comunidades judías. No sabemos quién fue el autor de Hebreos. Tradicionalmente se le atribuyó a Pablo. En algunos de los manuscritos más tempranos se incluye como una de las epístolas paulinas. No se rían cuando les digo esto, o pueden reírse si quieren. No creo que haya sido escrita por Pablo por una o por lo menos un par de razones, pero una de ellas es que no hay nada en este libro sobre la circuncisión. Y pueden leer las epístolas de Pablo. Quiero decir que casi siempre habla de utilizar el término circuncisión, incircuncisión, etc. También hay otras cosas que no concuerdan con lo que Pablo parece con su estilo y sus temas. ¿Cuál era la pregunta principal? La pregunta principal para todo tipo de judaísmo de la época era la siguiente: ¿podemos guardar la Torah sin el templo y sin los sacerdotes? O bien podríamos expresarla así: ¿cómo podemos sobrevivir como nación judía sin el templo, sin los sacerdotes y sin la habilidad de entrar en Jerusalén? Porque después de la derrota de Bar Jokba en 136, Adriano emitió un edicto que les prohibió a los judíos entrar en Jerusalén, sino en el día de la conmemoración de la destrucción del templo. En ese día le permitimos la entrada a los judíos porque nos gustaría verlos llorando su derrota, pero en los demás días no podrán venir. Entonces, ¿cómo como nación judía vamos a sobrevivir si no podemos aún entrar en la ciudad sagrada y tener acceso al lugar donde Dios dijo que pondría su nombre y su corazón y sus oídos para siempre? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? No tenemos sacerdotes. ¿Cómo vamos a poder guardar la Torah sin sacrificios, etcétera? ¿No piensan que los judíos que creyeron en Yeshua hayan tenido la misma pregunta? Yo sí. Sabemos que Pedro y Santiago y otros claramente participaban en el culto del templo por los evangelios y el libro de Hechos. ¿Cuál es la perspectiva de Hebreos? Sigue existiendo el tabernáculo y también los sacerdotes. El libro de Hebreos no habla del templo, se refiere solo al tabernáculo. ¿Por qué? Hemos tenido ya dos templos: el templo de Salomón, el primer templo, ¿verdad? Y el llamado templo de Herodes, el segundo templo. ¿Por qué el libro no se centra en el templo? ¿Por qué se refiere solo al tabernáculo? Es porque el libro de Hebreos dice que el tabernáculo sigue existiendo y también los sacerdotes. Eso es su respuesta a la pregunta: ¿cómo podremos continuar? Esto es porque Yeshua es el sumo sacerdote al que estaban dirigidos todos los demás sacerdotes. Todo lo que estaba en el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, tenía como su objetivo final señalar el sacerdocio de Yeshua y el verdadero tabernáculo en el cielo, no hecho con manos, ¿verdad? Justo como dijo Moisés, es decir, justo como dijo Dios a Moisés. En el monte le dijo: mira que los hagas según, digamos que el modelo, el diseño que te ha sido mostrado en el monte, para que todo lo que estaba en la tierra fuera una representación, según la perspectiva del autor de Hebreos, una representación de lo que era lo real y verdadero que reside en los lugares celestiales. Y luego sigue hablando y probando que este orden de sacerdotes está organizado según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Bien, entonces Melquisedec contrastado o comparado con Aarón. Siempre es importante cuando estudiamos las escrituras que estudiemos su contexto, y es bonito cuando pueden lograr entender el punto principal de una sección. Es más bonito aún cuando el autor mismo les dice el punto principal. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. ¿Bien? Entonces, es posible que yo les pregunte esto una o dos veces más, pero para ver si me están entendiendo. ¿Cuál es el punto principal que el autor ha hecho hasta este punto en el libro de Hebreos? Tenemos un sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo, ¿verdad? Bien, si este es el punto principal de él, si de esto habla, guardémoslo en la mente. Esto nos permitirá entender lo que va a decir en la próxima sección.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Quién es este él de que habla? Yeshua. ¿Por qué no sería sacerdote? Porque no es de la tribu del Leví. Y los levitas son la tribu de la que debe venir el sumo sacerdote, de la familia de Aarón. Bien. Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, es decir, Dios, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Esperen un momento. Hablamos ayer del antiguo pacto y el nuevo pacto, pero no hablamos de un primer pacto y un segundo pacto, o si es de esto que estamos hablando aquí. ¿Alguna idea? ¿Cuál sería el primer pacto? Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Alguna idea? El pacto abrahámico, pero por supuesto, bueno, buena idea, pero por supuesto el pacto abrahámico no es el primer pacto, ¿verdad? Había un pacto anterior, ¿no? Noé. Noé, había un pacto hecho con Adán. ¿Qué piensa nuestro experto Paulino? ¿Pensaba Pablo que hubo un pacto hecho con Adán? Bueno, la palabra pacto nunca fue utilizada, a menos que interpreten la traducción en Oseas como Adán en vez de la humanidad, pero bien. ¿Cómo tendría sentido esto? Pues si aquel primer pacto, el pacto hecho con Adán, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces, ¿qué sería el segundo? El pacto con Noé. Esto es un poco complicado y difícil de entender, ¿no? Sí. Buenas noches, usted dijo que el antiguo pacto fue mencionado solo una vez en la Biblia. ¿Es seguro que esto está hablando del pacto? Muy buena pregunta. Miren, podrían hacer esto en eSword o en línea, en algún sitio que tenga una Biblia que le indique qué está ahí y qué no, porque adivinen que la palabra pacto no está ahí. Dijo simplemente, pues si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Sabemos que el punto principal es los sacerdotes, pero en el contexto inmediato está hablando del tabernáculo, ¿verdad? Los templos, etcétera. Entonces, si ese primer tabernáculo, es decir, ese primer tabernáculo terrenal hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, o es el punto principal los sacerdotes. Está hablando de los sacerdotes, ¿sí? ¿Cuál era el punto principal otra vez? Tenemos un sumo sacerdote. Pues si el primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. En otras palabras, si el primer orden de sacerdotes, si el orden de Aarón hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un sumo sacerdote mayor o mejor. ¿Hizo el orden de sacerdotes de Aarón lo que debía? No. Probablemente en los tiempos del primer siglo tendrían razón, no. Los sumos sacerdotes eran muy corruptos, nos hemos dado cuenta de ello. Pero miremos otro momento anterior, miremos los tiempos del tabernáculo. ¿Hizo Aarón lo que debía? Bueno, ¿no les encanta la explicación de Aarón después de que Moisés baja del monte y allí está el becerro de oro y Moisés le dice a Aarón, y estoy parafraseando, ¿qué demonios hiciste? Y Aarón le responde, mire, lo único que hice fue echar todo este oro y plata al fuego y de las llamas saltó este becerro. Y eso es literalmente lo que dice, y salió este becerro. Pero vemos a Aarón haciendo lo que debía hacer, poniéndose las vestiduras, entrando en el lugar santísimo en Yom Kippur, ofreciendo los sacrificios, etc. Pero ¿qué era lo que el sumo? No les voy a pedir la respuesta aquí, sino que les pido que piensen en esto.
¿En qué no estaba a la altura el primer orden de sumos sacerdotes de lo que debía ser o de lo que podría ser, sí? Aunque él haya hecho un buen trabajo, dos de sus hijos la regaron, Nadab y Abiú. ¿Qué era exactamente la función del sumo sacerdote? Ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios, ¿algo más? ¿Debía recibir una palabra del Señor? Posiblemente sí, en el Urim y el Tumim, en el bolsillo allí de su efod. Tenía mucha ropa muy padre para ponerse, debía ser mediador entre Dios e Israel, ¿verdad? O podemos ampliarlo entre Dios y el hombre. Si queremos estudiarlo en términos espaciales, un sacerdote está de espaldas al pueblo y de cara a Dios, ¿verdad? Él es parte del pueblo, representa al pueblo ante Dios. ¿Qué hace un profeta? Un profeta está de espaldas a Dios y de cara al pueblo. Yo estoy representando a Dios ante ustedes. Entonces, ¿hizo el sumo sacerdote del orden de Aarón lo correcto al representar al pueblo ante Dios? Dirían, bueno, no sé cómo contestar. Miremos qué nos dice nuestro autor. Pero parece muy claro que si el primer orden de sacerdotes hubiera sido sin defecto, si el primer orden hubiera podido lograr todo lo que los sacerdotes debían lograr, o que en su diseño o imagen debían lograr, no se hubiera buscado lugar para buscar un sumo sacerdote mejor. ¿Cierto? Solo hace falta algo mejor si lo que tiene no está a la altura. Por ejemplo, algunos de nosotros siempre estamos pidiendo una computadora más rápida y mejor. ¿Bien? Porque pensamos que si tenemos que esperar 2 nanosegundos y medio para que algo termine, es demasiado tiempo. Hebreos 8, versículo 8, porque reprochándolos, ¿a quién? Oh, a ellos. No dice reprochando un pacto, no, no. Porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Sabemos de dónde viene esto, ¿no? Lo acabamos de estudiar anoche, Jeremías 31, con la casa de Israel y con la casa de Judá, y por supuesto de ahí sigue, y no les he dado todos esos versículos porque lo estudiamos verso por verso anoche, Jeremías 31, 31 a 34, y él cita este texto, y luego continúa en el versículo 13, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Esto es mi versículo favorito para consultar cuando veo una nueva traducción al inglés. Quiero ver cómo tradujeron este versículo. Cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Bueno, esto ya parece contradecir todo lo que he dicho hasta este punto, incluido ayer. Sí, hoy. Pero en algunas de sus traducciones van a notar que la palabra pacto está escrita en cursiva, así que no está. No está. La palabra pacto es excluida para no causar confusión sobre el significado de el primero. Cuando Dios dijo un nuevo, aquí sé que está hablando del pacto, pero el nuevo pacto significa que tendría que haber algo mejor de lo que había. Recapitulemos, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? El antiguo pacto es cuando usted busca tener una relación con Dios por separado de Yeshua y el Espíritu. El nuevo pacto es cuando la Torah está escrita en donde, no solo en el pergamino, sino que la Torah está escrita en el corazón, lo cual significa que su corazón queda cambiado. Podemos leer Ezequiel 36. Dice que viene un día cuando pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Entonces, ¿qué pasará? Haré que anden en mis estatutos. ¿Ven? El nuevo pacto es un cambio en el corazón. Es la escritura de la Torah de Dios, de las enseñanzas de Dios, las ordenanzas de Dios en el corazón. Entonces, cuando Dios dijo un nuevo hizo anticuado al primero. No puso la palabra pacto ahí porque quiere que entendamos que cuando dijo nuevo hizo al primero, es decir, el primer orden de sacerdotes anticuado. ¿Por qué necesitan un nuevo pacto? Porque el orden de sacerdotes original de Aarón no pudo hacer lo que Dios quería.
¿Qué era lo que Dios quería? Un cambio en el corazón. Déjenme preguntarles esto. Digamos que hay una persona en el primer siglo, es la época de la Pascua judía, Pesaj, y él no lo está sintiendo, ¿saben? Dice, me canso de todas estas cosas, ¿por qué Dios no me hizo gentil para que yo no tuviera que hacer todas estas cosas? Esto lo digo en tono irónico, por cierto, para los de ustedes que han estado en la conversación de esta tarde. Pero vamos, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Tengo que parar, todos estamos en medio de la cosecha o comenzando la cosecha y tengo que parar, pero ¿sabe qué? Todos mis vecinos van a pensar que soy un mal educado si no participo, así que bueno, voy, llevo mi borreguito, camino de mala gana hasta el templo, es un viaje largo, llego, traigo mi borreguito al sacerdote y se lo doy, y él me hará ciertas preguntas como, ¿has bañado? ¿Tienes manos limpias? Etcétera, y luego está obligado a recibir el borrego y sacrificarlo, poner la sangre sobre el altar y devolvérmelo. No puede preguntarme o no tiene manera de saber, ¿haces esto en el espíritu correcto, por los motivos correctos, por las razones correctas? No. Así que yo puedo regresar llevando mi borreguito a asarlo y tener mi pesaj y todo el mundo pensará que este tipo hace bien o lo que sea. Nadie sabe que mi espíritu está totalmente en contra de obedecer a Dios, que simplemente he cumplido con las formalidades. Y el sacerdote no tenía manera de saberlo, y aun de haberlo sabido, no se le es permitido denegarme el sacrificio. Queda fuera de su ámbito. Lo que necesitamos es un sacerdote que pueda hacernos un cambio en el corazón. Necesitamos un sacerdote que pueda limpiarnos la conciencia para evitar que simplemente cumplamos con formalidades. Necesitamos un sacerdote que me pueda hacer dispuesto a hacer lo que él quiere. A algunos de ustedes quizás no les gustará hacerme dispuesto. Déjenme hacer un pequeño comentario al respecto. Posiblemente comento esto demasiado, pero tiene sentido para mí, espero que para ustedes también. Y con tal de que mi esposa no escuche esto, no tendré que pagarle dinero adicional. Voy a ilustrar mi punto con mi esposa. Cuando vi por primera vez a mi esposa, Paulette, yo había estado rezando desde hace mucho tiempo que Dios me enseñara la mujer con la que Él quería que me casara, poco después de haberle conocido a ella, en una de las pocas veces en que creo sinceramente que Dios me comunicó algo específico sobre un tema específico, me dijo, es ella. Tenía que amarla, no tenía opción. Pero no me sentía atrapado. No me di vuelta diciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? No tenía opción. De veras que no. ¿Saben de lo que hablo? Cuando tienen la certeza de saber que esta persona es la con que Dios quiere que se casen y ya se sienten muy atraídos a esa persona, no es difícil amar a esa persona, aunque se les mande a hacerlo. ¿Por qué? Ha habido un cambio en el corazón. Otra ilustración de algo parecido. Tengo una tendencia de impacientarme un poco con quienes manejan mal. No me molesta si alguien está teniendo dificultades, solo no me gusta cuando los conductores no utilizan el cerebro, ¿bien? Entonces mi esposa, que Dios me la bendiga, constantemente me ha ayudado a tener paciencia. Me dice, Tim, sé paciente, y yo le digo, pero ¿por qué no podría esta persona manejar por lo menos la mitad de la velocidad máxima? Un día ella estaba en el centro en su carro y me llamó desde su celular o de un teléfono público y dijo, Tim, el carro se paró y ya no arranca, por favor, ¿puedes venir a ayudarme? Y le dije, sí, ya voy. Fui, abrí el capó y tenía un bloqueo por vapor, estaba teniendo problemas con la gasolina, etcétera, con hacer llegar la gasolina al carburador, así que pude arrancarlo y le dije, bien, cariño, yo le voy a seguir y vamos a regresar a casa y voy a estar siempre detrás de ti. Y este carro se paraba y renqueaba y se sacudía y se tambaleaba y no logró cruzar cuando el semáforo estaba en verde, ¿saben? Y yo iba detrás de ella diciendo, está bien, vamos a llegar, no te preocupes, sigue adelante, estoy aquí contigo, sigue. Fantástico, logramos cruzar esta vez, muy bien. ¿Cuál era la diferencia? Si yo hubiera sido alguien detrás de ella que no sabía la situación, ¿qué habría dicho yo? Saca esa carcacha de aquí, etcétera. ¿Me entienden? ¿Cuál era la diferencia?
Mi corazón había cambiado para con la persona que manejaba ese carro. Yo tenía una relación con esa persona. ¿Ven? Cuando digo que necesitábamos un sumo sacerdote que nos haría querer a Dios, nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos muestra las glorias de Dios de una manera que cambia nuestros corazones, que nos hace maravillar de todo lo que Él hace, para que cuando hacemos aún las cosas más pequeñas de nuestro día le decimos, Señor, gracias, gracias por ayudarme a hacer eso, gracias por darme esto. ¿Saben? Gracias por la luz del sol, gracias hasta por la lluvia, gracias Señor por lo que veo, gracias por mis amigos, Señor, me has dado tanto. Nadie me tiene que decir que yo haga esto. ¿Por qué? He tenido un cambio en mi corazón. Eso era lo que debía hacer el sumo sacerdote, mediar entre yo y Dios. Entonces, yo creo que donde dice que Dios hizo anticuado al primero, está hablando del orden de sacerdotes de Aarón. También creo por Mateo 24 y otras porciones de las Escrituras que una de las razones por las cuales Dios permitió la destrucción del templo bajo Tito era porque esto tenía que pasar para que todo Israel fuera salvo. Tenía que llegar a entender que no podían depender del orden de Aarón para traerlos a Dios. El orden de Aarón iba a ser una señal, un símbolo, una imagen de cómo debían llegar a Dios mediante el que era eternamente el Hijo de Dios y llegó a ser el mayor sumo sacerdote. Entonces, cuando Dios dijo un nuevo pacto, no hay ningún pacto mencionado ahí. Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. El punto principal de este pasaje es el orden de sacerdotes. La perspectiva del autor es que para que el nuevo pacto se hiciera realidad sería necesario un cambio en el orden de sacerdotes. ¿Por qué? Porque ¿qué es la esencia del nuevo pacto? La Torá escrita sobre el corazón. ¿Podría el orden de sacerdotes de Aarón escribir la Torá sobre el corazón? No. Los de nosotros que hemos sido líderes, que hemos sido pastores o misioneros o lo que sea, ¿cuántas veces hemos pensado si solo pudiera yo producir un cambio en el corazón de esa persona? ¿Verdad? Aquí estás ofreciéndole orientación y consejos a alguien o a una familia y si dices, no saben lo maravilloso que sería si obedecieran al Señor, no saben cuánta gracia vendría a sus vidas si tomaran este paso de fe. Es como cuando nació mi primer hijo. Mi esposa estuvo de parto por 26 horas y no daba resultado. Y el trabajo de parto le fue bien duro a veces si no progresaba. Y recuerdo haber pensado, oh Señor, ¿cómo puedo parar esto para que ella pueda descansar? Y el Señor me recordó, esto tú no lo paras. Una vez que comience el parto, continúa. Y luego decidieron que tendría que ser por cesárea y yo salí del cuarto y fui al pasillo y el médico estaba allí y le dije, él es creyente, le dije, doctor Atkinson, ahí adentro me sentía exactamente como he sentido a veces cuando he estado hablando con personas no salvas sobre Yeshua. Quiero tomarlas por las solapas y decirles, no entienden, deben nacer de nuevo. ¿No nacerán de nuevo? Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto pase? No podemos hacer que pase, solo hay una persona que puede hacer que pase, que puede hacer cambios en el corazón, que puede quitarle las escamas de los ojos, y esa persona es Dios mismo. Yeshua, la obra del Espíritu. Necesitamos ese sumo sacerdote para hacer realidad el nuevo pacto. Para efectuar un cambio en el orden de sacerdotes, el orden de Aarón tendría que desaparecer, y yo creo que esto es su explicación, la explicación del autor por la destrucción del templo. El problema residía en el pueblo, incluidos los sacerdotes, no en el pacto, no fue un problema del pacto. Pablo dice eso claramente en Romanos también. No era que el pacto, la ley y la Torá estuviera mal. Dios dio la Torá por determinadas e importantes razones, pero no era para que la gente pudiera ser salva por intentar guardarla. ¿Por qué es necesario un cambio en el orden de sacerdotes? Estudiemos las características del orden de Aarón. El orden de sacerdotes que provenía de Aarón eran pecadores ellos mismos, eran terrenales, eran incapaces de hacer cambios en el corazón de los fieles, eran mortales, es decir, murieron. Hacía falta un constante cambio y mejoría en el orden de sacerdotes.
No podían escribir la Torah sobre el corazón, por ende no podían efectuar el nuevo pacto. ¿Qué tal el orden de sacerdotes que provenía de Melquisedec? Era sin pecado celestial, y estamos hablando de Yeshua aquí, capaz de hacer cambios en el corazón de los fieles eterno, y podía escribir la Torah sobre el corazón, es decir, que podía efectuar el nuevo pacto. Es por eso que tiene que haber un cambio en el orden de sacerdotes. Sigamos, versículo 6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es el mejor pacto? Creo yo que es el nuevo pacto. ¿Qué son las mejores promesas? Son que la Torah sería escrita sobre el corazón de la nación entera, ¿verdad? Vienen días, declara el Señor, en que no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿En qué es mejor el nuevo pacto que el pacto anterior? O pactos. Promete un cambio en el corazón, ¿verdad? Promete un cambio en el corazón. Para esto se requeriría un sacerdote que podría cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Por cierto, no sé si alguno de ustedes haya asistido alguna vez a una circuncisión. Hemos tenido varias en nuestra comunidad. Tenemos un par de muebles que pueden hacer esto dentro de nuestra comunidad y les puedo garantizar que sería muy difícil circuncidar una piedra. Y nos piden que circuncidemos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es la lección principal de la circuncisión? No confíen en la carne, no confíen en sus propias habilidades, no tienen la habilidad. Eso era lo que Abraham debía saber. No lo supo hasta después de la llegada de Ismael. Y Dios le dijo, no, el hijo que viene es producto de una milagrosa obra de Dios, no de tu propia fuerza. La circuncisión es una señal que nos fue dada para decirnos no dependan de su propia fuerza, dependan solo de Dios. Necesitamos corazones de carne. Sigamos, versículo 7. Pues si aquel primero, y sabemos que esa palabra pacto no está ahí, ¿verdad? Así que tachémosla. Pues si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Creo yo que significa el orden de sacerdotes, pues si aquel primer orden de sacerdotes hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo orden de sacerdotes. Es decir, el contraste es el entre el orden de sacerdotes de Aarón y los del orden de Melquisedec. Esto lo sabemos por el comienzo del capítulo. El contraste es el entre el primer sacerdocio y el segundo. ¿Qué sabemos de este orden de sacerdotes de Melquisedec? Bueno, es un poco extraño y es por eso que nuestro autor de esta epístola a los hebreos lo utiliza. ¿No es interesante cuando leen el libro del Génesis? Espero que todos ustedes hayan leído el libro del Génesis. Si no lo han hecho, se lo recomiendo. Es una lectura muy interesante. Van leyendo, todo va bien y de repente surge el capítulo 14 y adivinen qué. Hay alguien ahí que ni conocen, no han oído hablar de él nunca, simplemente aparece, pero aún más interesante es que dice que es el sacerdote, es un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo podría ser un sacerdote del Dios Altísimo? Aún no habíamos recibido la Torah, no hay tabernáculo. ¿Qué podría ser un sacerdote? Bien extraño. ¿Qué significa el término Melquisedec, el rey de la justicia? ¿Y de qué ciudad era rey? Salem. ¿Mande? Salem. Sí, y Salem, ¿qué significa? Paz. Paz. Viene de la palabra shalom. Lo tenemos también en el Salmo 110. ¿Es David un sacerdote como Melquisedec? Eso es interesante. Lo estudiaremos. Vemos en el segundo libro de Samuel 6 que David lleva el efod y ofrece sacrificios a Dios. Y si nunca antes hemos leído el cuento, nos ponemos bien nerviosos. ¿Por qué empezamos en primero de Samuel? ¿Y qué había hecho el primer rey de Israel? Recuerden, estaban en el campo de batalla y él esperaba que Samuel llegara a ayudar. Han traído el arca allí, no están ganando y ha llamado a Samuel. Ven rápido, necesitamos algunos sacrificios para ayudarnos a ganar.
Y Samuel está tardando en llegar. ¿Qué hace Saúl? Ofrece sacrificios. Y luego, ¿qué pasa? Samuel viene y le dice, ¿qué has hecho? Y luego dice, bien, esto es lo que ha dicho Dios. Bueno, Saúl, desesperado, asió el borde de su manto y éste se rasgó. Y Samuel le dice que esto es una buena ilustración. De la misma manera en que has rasgado el borde de mi manto, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. Los reyes no deben ofrecer sacrificios. Esto les toca a los sacerdotes. Y luego seguimos leyendo y vemos a David y entra a Jerusalén y ha llevado finalmente el arca a Jerusalén y lleva el efod y nos decimos, David, no, no, no. Y luego dice otra vez que ofreció sacrificios. Oh no, David, ¿no te sirvió de lección cuando lo hizo Saúl? Me acuerdo de una vez en que yo estaba en una ópera, asistía a una ópera, sí, y fue una escena en que se les habían dado boletos gratis a los niños de primaria para venir a ver la ópera durante el día y en el escenario se representaba la escena típica de la ópera en que el malo se esconde detrás de una roca con un puñal y la hermosa doncella que esperaba que su hermoso don entrara al bosque lo está esperando y cantando de lo bello que va a ser y el malo está detrás de la roca listo para liquidarla y una niña pequeña desde la galería más alta, justo cuando había una pausa en la música, dijo, ¡Cuidado! ¡Está detrás de la roca! Bueno, se había dejado perder en el argumento, eso sí, pero cuando leemos este argumento nos decimos, David, ¿qué haces? La mismísima cosa que causó que Saúl perdiera el reino, ahora lo haces tú. Pero adivinen qué, a David no le pasa nada. Dios lo bendice. Y además descubrimos un par de capítulos más adelante que a los hijos de David se les llaman específicamente sacerdotes. Miremos esto. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Seraías era secretario. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de Dios eran y nuestra traducción al inglés le ponen como ministros principales, pero de hecho en el hebreo dice Kohanim. Kohanim significa sacerdotes. No tengo yo idea de cómo esto sea posible. Tampoco tienen idea los rabinos. Los tiene perplejos. ¿Cómo es posible que los hijos de David sean sacerdotes? Bueno, la versión del rey Jacobo, su nueva versión y la nueva Biblia estándar de las Américas lo traducen mal todas. Las versiones estándar revisadas y la Sociedad de Publicaciones Judías lo traducen como sacerdotes, por lo menos son fieles al texto. ¿Esto qué significa? David de veras era sacerdote. Pasamos al Salmo 110. Ahora recuerden, estamos siguiendo este camino. Sé que voy un poco rápido porque me queda mucho material por cubrir, pero nuestra pregunta es esta. ¿Qué es el orden de sacerdotes de Melquisedec? ¿Qué significa? Salmo 110, un salmo de David. Dice Yod Hevavhe, Dios, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién habla? Dios, el Señor. Yod Hevavhe. Dice a mi Señor. ¿Quién compone este salmo? David. ¿Quién es el Señor de David? David es rey, ¿verdad? ¿Quién es el Señor de David? Bueno, Yod Hevavhe con alguien está hablando. ¿Yeshua? Sí, debe ser Yeshua. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor, Yod Hevavhe, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. De buena gana tu pueblo se ofrecerá en el día que tú lo mandas sobre los montes santos. Desde el seno de la aurora, como el rocío, se te unirá la juventud. Yod Hevavhe ha jurado y no se retractará. ¿Tú a quién está hablando? Bien, ¿está hablando con David o con el Señor de David? El Señor de David. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Quien habla es Yod Hevavhe, el Señor Adonai. Está hablando con el Señor de David. Su sacerdocio es un sacerdocio eterno. Estas son las cosas que aprendemos inmediatamente al leer esto. Y su sacerdocio es como el de Melquisedec. Ahora, a saber qué significa esto. Yeshua citó esto, ¿verdad? En Mateo 22. Mientras estaban reunidos los fariseos, Yeshua les preguntó. Tengan cuidado cuando Yeshua les dirige una pregunta. Por cierto, si alguna vez estamos frente a Él, si ustedes están frente a Él y les hace la pregunta ¿por qué debo permitirles entrar a mi reino eterno? No empiecen a hacer lo que hizo la gente en el capítulo 7 de Mateo. No empiecen a hablar de lo que han hecho. No hicimos cosas maravillosas, no realizamos seminarios, no expulsamos demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos nosotros esto y no hice yo esto y esto. No, no lo hagan. Prepárense para ese examen. Cuando se les pregunta por qué se les debe permitir que entren, digan, es por lo que tú has hecho. Descanso en lo que tú has hecho. Yo no puedo hacer nada, pero tú has hecho todo lo que se tiene que hacer. Entonces Yeshua dijo, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Eso era común. El Mesías debía de venir de la familia de David. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu? ¿Quién nos dice eso? Nuestro propio Señor y Maestro quiere que nos mantengamos fijos en la doctrina de la inspiración. La palabra de la Biblia que llevamos en nuestras manos y en nuestras computadoras y en nuestros iPhone o donde sea que la llevemos es la mismísima palabra inspirada de Dios, es la obra de su Espíritu. David en el Espíritu los llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David los llama Señor, ¿cómo es él su hijo? ¿Verdad? Yo no me refiero a mi hijo Caleb como mi maestro. El padre es mayor que el hijo en nuestra manera humana normal de ver las cosas, ¿verdad? Entonces David dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién fue su Señor? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno de ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. El salmo no es sobre David, es sobre el Mesías, Yeshua. Igual como David, el Mesías es a la vez rey y sacerdote, ¿verdad? Acabamos de ver cómo David entró con el arca, llevaba el efod y sus hijos son llamados Kohanim. Ofrecía sacrificios y no se le arrepintió, significando que Dios aceptó a David como sacerdote funcionando como tal. Igual como David, el Mesías es a la vez rey y sacerdote. El sacerdocio del Mesías es como el de Melquisedec. ¿En qué sentido? Melquisedec no debía ser sacerdote porque no tenía parentesco con la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo es posible que Melquisedec llegara a ser sacerdote? Por elección específica de Dios. Dios dijo, tú serás mi sacerdote en este momento y en este lugar. Y es exactamente lo que dijo a David. David llegó a ser sacerdote porque Dios lo eligió específicamente para serlo. Hay alguien más que es sacerdote que tampoco es de la tribu de Leví. ¿Quién es? Yeshua. Así es como es sacerdote según el orden o según el tipo de Melquisedec, no por linaje, sino por el nombramiento específico por Dios. Estudiemos la paráfrasis de 8.13, Hebreos 8.13. Al decir nuevo, ha declarado obsoleto al orden de sacerdotes anterior porque nunca pudo efectuar el nuevo pacto escribiendo la Torah sobre el corazón de los fieles, y desde la destrucción del templo el orden de sacerdotes de Aarón se vuelve cada vez menos fiable y ya está por desaparecer. ¿Ven? Me interesó mucho la idea de que aquí dijera lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Qué significa está por desaparecer? No desapareció el orden de sacerdotes en el año 70 cuando vino Tito y destruyó el templo. Existe evidencia de que los sacrificios continuaron después de la destrucción. ¿Sabían eso?
Josefo habla de ello y también se encuentra en el Talmud que aún después de la destrucción del templo, mientras los judíos tenían todavía la oportunidad de estar en Jerusalén, algunos de los sacerdotes que habían estado en el templo, que habían sobrevivido a la masacre, subirían al monte del templo y sacrificarían al sacrificio de Pesaj en la roca donde había estado el altar. Existen argumentos mishnaicos que tratan temas de sacrificios en el templo. Se preguntan, ¿podríamos hacerlo? ¿Estaría correcto? Aunque sea el lugar correcto, no hay templo y no hay una estructura. ¿Podríamos hacerlo? Entonces parece que hay indicios de que empezaba a desaparecer, no simplemente se acabó. ¿Y por cuántos años? Algunos dijeron que durante entre 10 y 13 años, hasta por ahí de mediados de los 80, seguían intentando ofrecer sacrificios en el monte del templo en Jerusalén. Continuemos un poco después del capítulo 8 porque hay un poco más que queremos cubrir en el capítulo 9. El primer pacto tenía, o no, adivinen que la palabra pacto no está en el original. Me dicen, Tim, ¿cómo sabríamos esto? ¿Podemos confiar en nuestra Biblia? Sí, pueden, tienen muchas fuentes. Pueden entrar en línea y mirar una Biblia interlineal donde les dice cada palabra griega y cada palabra inglesa encima de ella. Cuando no ven la palabra pacto incluida allí, pregúntense qué pasa aquí y háganse preguntas. Tengan como Biblia de estudio una que ponga en cursiva las palabras que le fueron añadidas. Y cuando ven una palabra escrita en cursiva, vuelvan a leer el versículo sin la palabra en cursiva y vean cómo suena. Tenemos muchas opciones para la lectura de las escrituras en comparación con las originales, tanto en griego como en hebreo. Me dicen, ¿por qué introducirían el primer pacto? ¿Por qué pondrían la palabra pacto? Es porque, admitámoslo, 2000 años de teología cristiana ha dicho básicamente que el antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés, ha sido destruido. Esto es parte de queda entretejido en la manera de pensar de algunas personas y así muchas veces sale en sus sermones y traducciones. Así que no digo que todas las traducciones sean incorrectas, pero sí digo que es importante que las revisen. Ahora bien, aun el primer orden de sacerdotes tenía ordenanzas para el culto y un santuario terrenal. Así es, más adelante dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al, y dice en la versión inglesa exterior, pero en verdad es la palabra primer, protos, entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que permaneciera en pie el primer tabernáculo, no el exterior, lo cual es un símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Las ofrendas y sacrificios ofrecidos por el orden de sacerdotes de Aarón no podían hacer cambios en el corazón, no podían purificar la conciencia, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sí, no hay nada mal en tener la comida, bebida y lavamientos correctos, porque estos eran imágenes de cómo Dios querría que supiéramos su camino a la salvación. Pensemos en esto un minuto. Esto es una vista desde arriba del tabernáculo. Bien, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué dijo él primer y segundo? Pudiera haber dicho exterior e interior, habría estado bien, pero creo que lo hizo por un motivo específico y voy a intentar demostrárselo. ¿Cuáles son los muebles en el tabernáculo? Tenemos el arca del pacto en el lugar santísimo, ¿verdad? Entiendan que estos dibujos son simbólicos, no hechos por ningún artista y no a escala, etc. Tenemos el altar del incienso que en el día de Yom Kippur claramente estaría justo enfrente del velo y del cual el sumo sacerdote llevaba brasas e incienso para entrar en el lugar santísimo. Luego teníamos la menorá y tenemos la mesa del pan o del pan de la presencia. Este lugar santo era el primer tabernáculo, según nuestro autor, es así como lo llama él, y el lugar santísimo es el segundo tabernáculo. ¿Por qué haría esto? Creo yo que lo está utilizando como una ilustración. Se está preguntando lo siguiente, ¿por qué Dios habría hecho el tabernáculo en dos partes? ¿Cuántas veces el sumo sacerdote entraba cada año en el lugar santísimo? Una vez.
Una vez. ¿Y cuántas veces entró en el lugar santo? Todos los días. Todos los días. El ciclo de un año es el ciclo completo de todas las fiestas, ¿verdad? Entonces, en algún sentido, un ciclo de un año de fiestas es como el cuento completo. Es la historia de todo. De hecho, ¿cuál es la última fiesta en el actual? Cuando empiezan con Pesach, ¿con qué fiesta termina el ciclo? Purim. ¿Mande? ¿Purim? Bueno, por el momento no incluyamos a Purim y Hanukkah porque hablemos de Sukkot, el último día. Sukkot, ¿cuántos días dura Sukkot? 8. 7 con un octavo día al final. Sí, bien. Cuando uno pregunta cuántos días dura Sukkot, algunos responden que 7 y tienen razón, y otros dicen que 8 y tienen razón. Y sí, todos tienen razón, ¿verdad? Sí. Y porque es así, dice, habitarán en tabernáculos por 7 días, ¿verdad? Y el primer día y el último día, pero luego dijo, y en el octavo día, y dirán, espera, había dicho 7 días, dice, en el octavo día. Esto simbólicamente lo que nos hace recordar es que la vivencia que ocurre durante Sukkot es la imagen de Dios viviendo con nosotros. Es la imagen de Él viviendo con nosotros en una época cabal, de una manera cabal. Entonces, ¿qué es el octavo día? No tiene fin. No es el primer día, es el octavo día, ¿verdad? Es el día que le sigue al Shabbat. Tienen la imagen completa, tienen ahí la imagen completa y entra en el lugar santísimo solo una vez en todo ese periodo. ¿Empieza a entender la idea? La primera parte, nuestro autor está diciendo, la razón por la que Dios quería que el tabernáculo tuviera dos partes es porque la primera parte representa lo terrenal. Todo el tiempo el sacerdote entrando todos los días es lo común, mañana, tarde, noche, es el ciclo de la vida, es la parte terrenal del tabernáculo. ¿Por qué el lugar santísimo sería considerado el tabernáculo celestial? Centrémonos en el día de Yom Kippur, porque este es el día principal en la mente del autor de Hebreos. Esto lo sabemos. Cuando lo leemos tiene Yom Kippur en mente. Bien. El sacrificio se realiza en el altar. No estoy hablando del macho cabrío que es soltado, sino el chivo que es sacrificado en el altar. Una vez que el chivo haya sido sacrificado y la sangre haya sido derramada y recogida, ya se ha realizado un acto de desagravio. Una vez que lleve ese cántaro de sangre y entra en el lugar santo y agarra un incensario con brasas y un manojo de incienso, ya se ha realizado un acto de desagravio. ¿Qué debe pasar para que se realice un acto de desagravio? Deberá entrar en el lugar santísimo y rociar la sangre sobre el arca del pacto después de que haya llenado el lugar con el humo del incienso sobre las brasas. ¿Cómo funciona todo esto con la imagen de Yeshua? ¿Dónde mataron al cordero? Fuera de Jerusalén. En la tierra, ¿verdad? Jerusalén, Gólgota. ¿Y se ha realizado un acto de desagravio? No. Sí, pero hay más. Pensaba que la sangre tenía que entrar en el lugar santísimo para realizar el acto de desagravio. Esta es la imagen que tenemos en Yom Kippur. ¿Cómo llegó la sangre derramada en Gólgota? Sé que estamos hablando en metáforas, en imágenes, pero esto tiene importancia teológica. ¿Cómo llegó la sangre derramada en Gólgota a entrar en el lugar santísimo si consideramos a Yeshua como el sumo sacerdote? Tuvo que ascender. Tuvo que ascender. ¿Cuántas veces murió? Una vez. ¿Cuántas veces ascendió? Una vez. Esto es la imagen completa, el año entero, una vez. El sumo sacerdote llevando la sangre del altar por el lugar santo, entrando en el lugar santísimo, de donde intercede por nosotros. El autor de Hebreos dice, Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. ¿Qué representa el incienso en la Biblia? Oración, oración.
¿Por qué tuvo que entrar el sumo sacerdote con incienso y con sangre? No solo con sangre, sino con incienso y con sangre. Porque ¿cómo es la sangre? Y les recuerdo otra vez que hablamos aquí de una metáfora, pero ¿cómo es la sangre? La muerte de Yeshua aplicada a nosotros mediante la oración, ¿verdad? ¿Qué pide Yeshua? ¿Qué es su intercesión? Pide que el valor y el propósito de su muerte sean plenamente realizados. ¿No les encanta eso justo después de la escena en el jardín y están llevando a Yeshua de ahí y lo detienen y lo flagelan y le ponen la corona de espinas y Pedro está afuera y ya espiritualmente se ha rajado y una niñita ha causado que él mienta y niegue a Yeshua? Y Yeshua vuelve a salir y la Biblia dice que miró a Pedro. ¿No les interesaría tener eso en un video? Esa mirada. ¿Y qué le dijo a Pedro? Pedro, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he, ¿qué? Rogado por ti para que tu fe no falle. Siempre vive para interceder por nosotros. Entonces el primero es terrenal, el segundo es celestial. El terrenal es una copia, el celestial es el verdadero santuario. Los sacerdotes terrenales son la imagen. Yeshua es el sacerdote verdadero. Entonces, el tabernáculo en dos partes, creo yo, es visto por nuestro autor como un midrash, es visto como simbólico de lo terrenal y lo celestial. Primero y segundo corresponden con terrenal y celestial. El primer tabernáculo les fue quitado para forzar a Israel a ver el sacerdote del orden de Melquisedec y el tabernáculo celestial. Cuando se les quita el primero, no está hablando de un pacto, está hablando de la destrucción del templo y la desaparición del tabernáculo terrenal para que el enfoque podría ser ahora en el celestial. Lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos ido al tabernáculo, a los templos, entregando nuestros sacrificios? Lo hemos visto milenio tras milenio. Ya conocemos la imagen terrenal, ahora enfoquémonos en lo real, en su verdadero significado. Por eso leemos en el versículo 15, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El primer pacto es el pacto que Israel rompió. El nuevo pacto requiere un nuevo orden de sacerdotes que pueden hacer cambios en el corazón y escribir la Torah sobre él. Resumamos, todo este pasaje habla de un orden de sacerdotes que contrasta con el orden anterior. El nuevo orden de sacerdotes fue necesario para efectuar el nuevo pacto. No sería posible el nuevo pacto con el orden de sacerdotes de Aarón. El orden de Aarón se desvanece, es obsoleto después de la destrucción del templo. Los pactos son considerados en términos nacionales. El primer pacto no efectuó la salvación nacional. El nuevo pacto sí lo hará, ¿verdad? Esto lo aprendimos anoche, la casa de Israel, la casa de Judá. Entonces Jeremías 31 en este texto expresa la necesidad de un orden de sacerdotes diferente. ¿Cómo podría realizarse el pacto de Jeremías con el orden actual? Imposible. ¿Por qué? El orden actual no hace más que señalarnos el orden de sacerdotes verdadero que efectuaría el nuevo pacto. Yeshua es el único sumo sacerdote que puede efectuar el nuevo pacto. No es la anulación de un pacto para poner en práctica otro pacto. Es el propósito del primer pacto obedecer a Dios, por eso se dio la Torah, ahora escrita sobre el corazón, y así efectuar la intención de Dios. Entonces, ¿qué tiene de nuevo el nuevo pacto? ¿La Torah escrita sobre el corazón es nuevo? No, yo no lo creo. David tenía la Torah escrita sobre el corazón, creo que Abraham también. Dice que Abraham era amigo de Dios. Abraham caminaba con Dios. ¿Tienen ustedes la Torah escrita sobre el corazón? Yo creo que sí.
si son creyentes en Yeshua, porque el autor de Hebreos nos dice que somos parte del nuevo pacto. El nuevo pacto significa el Torah escrita sobre el corazón, la enseñanza de Dios escrita sobre el corazón. ¿La fidelidad hacia Dios y su pacto es nueva? No, no es nueva. Ha habido gente en todas las, ha habido un remanente en Israel y durante todos los tiempos de personas que han sido fieles al Señor. Miren a Daniel. Consideren los héroes de la fe enumerados en Hebreos 11. ¿No fueron estas personas fieles a Dios y su pacto? Sí, claro. ¿Eso no es nuevo? ¿Pecados y transgresiones perdonados es nuevo? Obvio que no. Esto Yeshua lo deja bien claro cuando habla con quienes han llegado a creer y cuyos pecados han sido perdonados. Entonces todos los que comprenden el remanente de los creyentes, ya sean judíos o gentiles, siempre han sido miembros del nuevo pacto como los primeros frutos de la cosecha final. ¿Qué es la cosecha final? Cuando todo Israel será salvo. Y nosotros somos los primeros frutos. Hablamos de eso un poco esta tarde porque algunos tenían preguntas y les dije, miren, piensen en un vaso y están echándole agua. ¿Cuándo es completo? Cuando está lleno, cuando ya no le puede hacer entrar más agua, pero cada parte del agua que ponen es parte del llenado del vaso. Entonces el nuevo pacto ha estado en cada momento en que la Torah haya sido escrita sobre un corazón, es parte del llenado. Cuando estará lleno, cuando todo Israel es salvo, no es limitado en el tiempo. Israel como nación teniendo la Torah escrita sobre el corazón y viviendo fiel a su Dios. ¿Eso sería nuevo? Como nación. ¿Ha habido alguna vez una época en que Israel haya sido fiel a su Dios como nación? No, no. Israel como nación recibiendo el Mesías, Yeshua, la mismísima meta de la Torah. ¿Alguna vez ha pasado a nivel de la nación entera? No. Israel como nación siendo perdonado por sus pecados y transgresiones, lo cual se hace posible por la fe en Yeshua, ¿ha pasado alguna vez? No. Cuando Israel como nación experimenta estas cosas, entonces el nuevo pacto es cumplido. Eso sí será algo nuevo y cada uno de nosotros hemos experimentado de antemano esta novedad ahora mismo porque somos parte de ese llenado del nuevo pacto.